Buenos días, señores abogados, relatores, ministros. Doy inicio a la sesión ordinaria de pleno de fecha 19 de julio. Vista de la causa, rol número 12.625-21, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 4º, inciso 5 de la frase, comillas, y dicha mención correspondiera a un determinado subsector de aprendizaje o nivel educativo, cierre de comillas, contenida en el artículo 5º, letra A, parte final, y de la frase, abre comillas, en un determinado subsector del aprendizaje o en un determinado nivel educativo, cierre de comillas, contenida en el artículo 6º, inciso primero, de la ley 20.158, que establece diversos beneficios para profesionales de la educación y modifica distintos cuerpos legales. Tiene la palabra el relator don Sebastián López. Muchas gracias, señora presidenta. Certifico que la vista de causa tiene lugar estando integrado el Tribunal Constitucional el día de hoy por su presidenta, ministra señora Nancy Yáñez, por sus ministros, señores Nelson Pozo, señora María Pía Silva, señores Miguel Ángel Fernández, Rodrigo Pica y señora Daniela Marci, y por los suplentes de ministros, señora Natalia Muñoz y señor Manuel Núñez, todos en forma presencial. Se requiere por doña Constanza Rojas González y otros 21 requirentes la inaplicabilidad de la preceptiva señalada de la ley 20.158, que establece beneficios para los profesionales de la educación en el marco del proceso que se individualiza bajo el RIT 270, T270-2020, que se sustancia ante el primer juzgado de letras del trabajo de Santiago y actualmente se sigue ante la Corte de Apelaciones de Santiago por recurso de nulidad. La gestión judicial invocada se origina en una denuncia de tutela laboral interpuesta por doña Constanza Rojas González y los otros 21 actores de inaplicabilidad, todos en su calidad de profesoras y profesores dedicados a la pedagogía en el ámbito de la educación diferencial, en contra de la Corporación Municipal de Renca y, conforme constan los antecedentes, también en contra del Ministerio de Educación, por la vulneración de sus derechos fundamentales con motivo de cuestiones suscitadas durante la relación laboral y con motivo del cobro de prestaciones laborales en el marco de la misma ley cuestionada 20.158. Explican los actores que siendo docentes educadores diferenciales con contrato vigente con la Corporación Municipal de Renca y que cumplen sus labores en diversos establecimientos ubicados en la comuna, es que en el marco de su remuneración legal, la ley 20.158, el año 2007 estableció el denominado bono de reconocimiento profesional, beneficio aplicable según el artículo primero de la misma ley a todos quienes se desempeñan en el sector municipal cumpliendo los respectivos requisitos. De acuerdo al artículo 2, esta bonificación consiste en un monto fijo mensual integrado por un componente base de un 75% por concepto de título y un complemento de un 25% por concepto de mención. Se señala por los actores de inaplicabilidad que todos los profesionales de la educación perciben el 75% del bono por concepto de título, lo cual no ha producido conflictos en su ámbito de aplicación. Sin embargo, manifiestan que respecto del 25% del bono de reconocimiento profesional, se exige tener una mención asociada a un título o que dicha mención corresponda a un subsector del aprendizaje o nivel educativo, señalando que en esta parte han existido conflictos y diferencias de aplicación, puesto que esta parte no ha sido pagada a todos, ha sido pagada a todos los profesionales de la educación, excepto a quienes, como los actores, se desempeñan en el ámbito de la educación diferencial, a quienes no se les ha pagado este 25% por mención asociada a título. Así interpusieron esta denuncia de tutela laboral ventilada en la gestión judicial sublite, alegando el no pago del 25% correspondiente a la mención asociada a título
consignando en la demanda de tutela que ello afectaba sus garantías constitucionales dispuestas en los numerales segundo y 16 del artículo 19 constitucional, así como también infringía el artículo cuarto, inciso segundo del Código del Trabajo. Se agrega a fojas 4, comillas, que amparados en una serie de interpretaciones de algunos parajes de la ley 20.158 y no del texto completo, y olvidando completamente el rol que prestan en la educación actual los educadores diferenciales, según mandato expreso contenido en la ley 20.370 General de Educación, es que los denunciados de tutela laboral han determinado que la bonificación por mención a que tienen derecho los demás docentes no aplicaría para los actores educadores diferenciales porque no se circunscriben a un subsector o nivel educativo. Constan los antecedentes que por sentencia de 27 de mayo de 2021, el primer juzgado de letras del trabajo de Santiago rechazó la denuncia de tutela en todas sus partes. Ante ello, los actores interpusieron recurso de nulidad fundado en la causal del artículo 477, primera parte del Código, esto es, cuando en la dictación de la sentencia se hubieran infringido sustancialmente derechos y garantías constitucionales. En este sentido, se invoca nuevamente la infracción al artículo 19, número 2 y número 16 constitucionales, atendida la negativa a otorgar a los demandantes el componente mención del bono reconocimiento profesional. Se agrega que la sentencia recurrida no habría logrado demostrar o explicar razones de justicia, equidad, igualdad o puramente lógica que permitan establecer que el beneficio de la mención en favor de los profesionales de la educación del país que cuente con una mención asociada, excluyendo de forma arbitraria a los educadores diferenciales, aun cuando estos tengan en la especie al menos la mención asociada al título. Este recurso se encuentra actualmente pendiente ante la Corte de Santiago y suspendido en su tramitación conforme lo decretó la primera sala de este Tribunal Constitucional. A continuación, en cuanto al conflicto constitucional, manifiestan las actoras que en el caso concreto, la aplicación de la preceptiva cuestionada importa infringir el artículo primero, inciso primero de la Carta Fundamental, el artículo 19, número 2, número 10, incisos primero y segundo, número 16, incisos segundo y tercero, número 22 y número 26, todos de la Constitución Política de la República. En efecto, se señala que la decisión administrativa de privar a los profesores, educadores diferenciales del bono de reconocimiento profesional en la mención carece de fundamento, es contradictoria y constituye, a la luz de la Carta Fundamental, un acto del todo arbitrario. Agrega además que ya fueron aplicados decisivamente estos preceptos para rechazar la demanda de tutela laboral por parte del Juzgado del Trabajo y podrán serlo igualmente en la resolución del recurso de nulidad por parte de la Corte de Apelaciones. Se concluye que de acogerse entonces el presente requerimiento de inaplicabilidad es que la Corte de Apelaciones podrá aplicar el derecho conforme a la Constitución, siendo aplicable entonces la totalidad del bono de reconocimiento profesional a los educadores preferenciales. Se alega en términos también como infringida la igualdad en dignidad y derechos que asiste a todas las personas conforme al artículo primero de la Carta Fundamental. Además, al desconocerse el aporte de los educadores diferenciales y la necesidad de especialización en su área de desempeño educativo, se le impide a un sector relevante e importante de la población el realizarse espiritual y materialmente. Se amaga asimismo el artículo 19, número 2, en los términos que ya se han expuesto al consignarse una discriminación arbitraria, no racional ni proporcional que afecta a los educadores diferenciales. Se afecta también el artículo 19, número 10, respecto al derecho a la educación en cuanto este tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona. Se produce una diferencia en el acceso a la educación de calidad entre los alumnos regulares y aquellos con necesidades especiales, cuestión que es también contraria al fin mismo de la educación como derecho y garantía fundamental. Denuncian también las requirentes como infringido el artículo 19, número 16 de la Carta, ya que la normativa cuestionada hace una diferencia injusta respecto a la retribución que reciben los docentes regulares y los educadores diferenciales. Se infringe asimismo el artículo 19, número 22 de la Carta,
porque se establece un privilegio injustificado y carente de razonabilidad en favor de los docentes regulares y en desmedro de los educadores diferenciales, pues se otorga un beneficio adicional a un grupo de profesionales que realiza una actividad que no guarda diferencias cualitativas respecto a sus pares dedicados a la educación diferencial. Lo que importa en los hechos que se les discrimina por el Estado en materia económica. El nivel de inaplicabilidad fue acogido a trámite y declarado admisible por la primera sala, conforme consta fojas 38 y 119, y conferido los traslados de fondo. No fueron evacuadas presentaciones por los órganos constitucionales interesados. Sí evacuaron presentaciones dentro de plazo la Corporación Municipal de Renca y el Consejo de Defensa del Estado. La Corporación Municipal explica que la discusión está centrada en el cumplimiento no de los requisitos de la Ley 20.158 para acceder al componente mención del bono, y si esto vulnera las garantías constitucionales que indica la actora. Explica que la interpretación armónica de la Ley 20.158 con la Ley General de Educación número 20.370 lleva a la conclusión de que si bien la educación diferencial juega un rol importante en el sistema educativo, no es un nivel educacional, ya que solo se reconoce como niveles educacionales la parvularia, básica y media. Agrega que la interpretación correcta de la ley es establecer que los educadores diferenciales tienen derecho a percibir la bonificación de reconocimiento profesional solo por el título y no por mención, al constituir una modalidad del sistema educativo que se desarrolla de modo transversal a través de los distintos niveles. La Contraloría General de la República, en el dictamen 30.270 de noviembre de 2019, se ha pronunciado en el mismo sentido, según también se transcribe. A foja 129 se añade que, sin perjuicio de lo anterior, si este tribunal determinase la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la preceptiva legal que se cuestiona en autos, en atención al efecto relativo de la sentencia, se pide que se ordene al Ministerio de Educación y al Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas que se tomen las medidas administrativas, tecnológicas y especialmente presupuestarias para que en el evento de que la Corte de Apelaciones de Santiago anulare la sentencia dictada por el juez del trabajo, sea posible cumplir lo que en definitiva sea sentenciado. Por su lado, el Consejo de Defensa del Estado, actuando en representación del Fisco de Chile y del Ministerio de Educación, a foja 131 y siguientes, insta por el rechazo del requerimiento en todas sus partes. Señala que la impugnación del inciso quinto del artículo 4 y de las frases señaladas de los artículos quinto y sexto de la Ley 20.158 en la alusión a la, comillas, mención, no amagan ninguna de las garantías constitucionales que se han alegado por las actoras. Señala que la controversia, igual como lo indicó la Corporación Municipal, versa sobre la aplicación del bono de reconocimiento profesional respecto de los educadores diferenciales. La bonificación, como se indicó, consiste en un monto fijo mensual, integrado por un componente base de un 75% por concepto de título y el complemento del 25% por concepto de mención. Luego, los profesionales de la educación que solo cuentan con título tienen derecho únicamente a ese componente de la bonificación. Luego de explicar este asunto, conforme ya se ha señalado, se agrega por el Consejo de Defensa del Estado, como también hizo mención la Corporación Municipal, que el reglamento de la Ley 20.158, contenido en los decretos supremos 259 y 260 del Ministerio de Educación del año 2007, fueron las normas que determinaron en definitiva cuáles son las menciones que tienen derecho a recibir la bonificación del 25%. Se agrega a foja 133 que por medio del ordinario 10/1609 de 2018, el jefe del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas dirigió a todos los sostenedores del país precisamente la orden
de la instrucción acerca de la manera en que se debía acreditar las menciones por los docentes en el caso de los educadores de párvulo y de los educadores diferenciales, dejándose así claro en forma expresa y en aplicación de los decretos supremos 259 y 260 referidos que, comillas, las menciones asociadas al título referidas a especialidades en educación diferencial no corresponden a sectores o subsectores de aprendizaje, motivo por el cual no pueden acreditarse para los efectos de la bonificación de reconocimiento profesional. Cierre comillas. Así, concluye el Consejo de Defensa del Estado que la normativa que en definitiva determina si un docente es o no beneficiario del bono de reconocimiento profesional en su totalidad, esto es, incluyendo o no el 25% por mención, son los decretos supremos referidos y el ordinario del jefe de perfeccionamiento, experimentación e investigaciones pedagógicas. Luego, en el caso de que la acción de tutela en que incide el requerimiento de inaplicabilidad de autos y en que los actores reconocen que perciben el pago del 75% por concepto de título y solicitan, reclaman el pago adicional del 25% por concepto de mención, a pesar de no estar incluidos en la nómina que determina los citados decretos supremos 259 y 260. Determina entonces que no corresponde, conforme a dichos decretos supremos, hacer aplicable el beneficio respecto de los requirentes. Así, indica el Consejo de Defensa del Estado, es la forma en que precisamente lo ha entendido el primer juzgado de letras del trabajo al fallar la causa de tutela, rechazando la demanda en todas sus partes. Considerando lo expuesto, argumenta el Consejo de Defensa que debe rechazarse la acción de inaplicabilidad intentada en todas sus partes, puesto que la normativa que zanja la discusión relativa a la procedencia del bono en su totalidad o en el 75% en los términos explicados es de rango reglamentario, de suerte tal que se incumple el requisito esencial para poder declarar inaplicable por inconstitucional una norma en atribución conferida por el artículo 93, número 6 constitucional, que viene dado precisamente por la exigencia de encontrarnos frente a cuestionamiento a normativa que sea de rango legal. Agrega a continuación que a todo evento, precisamente en la gestión pendiente, lo que se discute es acerca de interpretación de la ley, asunto que también escapa de la competencia de esta magistratura constitucional. Sosteniendo la misma tesis ya anotada respecto a la procedencia o no del bono, cita también el dictamen de la Contraloría General de la República, número 30.270. Concluye el Consejo que en el contexto anotado, el ejercicio del arbitrio que tiene el juez para, en ejercicio de sus facultades legales, interpretar la norma, descarta absolutamente también en la especie una cuestión de constitucionalidad, porque la discusión en el fondo se centrará no en la contradicción entre ese ejercicio y un determinado precepto constitucional, sino simplemente entre la interpretación de la normativa respectiva y la debida motivación del acto impugnado. Se agrega que al no existir rasgos de inconstitucionalidad en las normas que se cuestionan de la ley 20.158 y al haber obrado el Ministerio conforme al artículo 6º y 7º constitucional, sin afectar ninguna norma constitucional conforme se explica a fojas 138 y 139, es que debe rechazarse en todas sus partes el libelo de fojas 1 con costas. Con fecha 22 de febrero de 2022 fueron traídos los autos en relación y se han anunciado en forma paralegal los abogados representantes de las tres partes concernidas en estos antecedentes constitucionales. Es cuanto puedo exponer, señora presidenta. Muchísimas gracias, señor relator. Por la parte requirente, hasta por 10 minutos, alega la abogada doña Catherine Rosa Segovia. Tiene la palabra, abogada. Muchas gracias, muy buenos días. Con la debida autorización del Pleno Excelentísimo del Tribunal Constitucional, vengo a alegar en representación de Constanza Rojas González y otros 21 profesores y profesoras, todos ellos de profesión educadores diferenciales, con contrato vigente con la Corporación Municipal de Renca, solicitando desde ya que se acoja la presente acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y que se declare inaplicable los siguientes preceptos legales.
Artículo 4, inciso 5 de la Ley 20.158, que establece diversos beneficios para los profesionales de la educación y modifica diversos cuerpos legales. Para estos efectos se entenderá mención su particular especialización de los profesionales de la educación en un determinado subsector de aprendizaje o nivel educativo, que puede ser reconocido como una formación profesional especial o adicional. También el artículo 5, letra A de la Ley 20.158, solo en la parte final que indica y dicha mención corresponde a un determinado subsector de aprendizaje o nivel educativo. Artículo 6, inciso primero de la Ley 20.158, en la parte que señala el determinado subsector de aprendizaje o en un determinado nivel educativo. Bueno, los artículos e incisos referidos precedentemente son preceptos legales, ciertamente, que forman parte de la Ley 20.158, que establece diversos beneficios para los profesionales de la educación y modifica diversos cuerpos legales, lo cual es una norma de carácter legal, ciertamente, por lo cual da estricto cumplimiento a los requisitos de procedencia del presente requerimiento de inaplicabilidad. Para comenzar, voy a referirme principalmente a los antecedentes fácticos que dan inicio a este requerimiento de inaplicabilidad, y como ya lo ha señalado el señor relator, ¿cierto? Mis representados son profesionales, profesores en este caso, profesores y profesoras dedicadas a la pedagogía en el ámbito de la educación diferencial, con contrato vigente con la Corporación Municipal de Renca, y que cumplen sus labores principalmente en distintos establecimientos ubicados en dicha comuna, principalmente también en los programas de integración escolar, que se han insertado, como ya sabemos, en el sistema educativo, en las comunidades educativas, e imparten de la misma forma clases, ¿cierto?, al igual que los profesores de aula regular. Por tanto, aquí nos encontramos específicamente con profesionales de la educación, conforme lo establece el artículo 2 de la Ley 19.070, que rige a los profesionales de la educación, sin distinción alguna. Respecto a la controversia, esta surge a propósito de la misma ley que ya señalábamos, 20.158, en el sentido de señalar que los mencionados preceptos legales ya citados precedentemente establecían diversos beneficios para los profesionales de la educación. El año 2007, con la intención de estimular la especialización en el marco del fortalecimiento de la carrera profesional de los docentes, se incorpora este bono de reconocimiento profesional, también llamado BRT, que de alguna forma establece un monto fijo mensual base, ¿cierto?, que determina tanto por una parte 75% correspondiente al título y, como ya lo señalábamos, el 25% de adicional respecto de la mención, ¿ya? Esto no solamente dentro del sector municipal, sino también del particular subvencionado, y también los establecimientos técnicos profesionales regidos por la Ley 3.166 del año 1980. Por tanto, tiene larga data este beneficio. Pero esta bonificación se ha ido incrementando conforme pasa el tiempo, y como ya lo señalábamos, tiene una finalidad específica, y que es la especialización de estos profesionales de la educación, tanto de aula regular, me imagino yo, el legislador en su momento lo estableció así, como en general de todos los actores profesionales de la educación regidos por esta ley 19.070. ¿Ya? Pero esta ley finalmente 20.158 lo que establece es restringir, ¿cierto?, la mención de los profesionales de la educación a un subsector de aprendizaje o nivel educativo, y si no, solamente tendrán derecho a este título. Para poner en contexto a este excelentísimo tribunal, recordemos que el año 2019 hubieron una marcha importante de los profesionales de la educación justamente para restablecer este punto, que es muy sentido para estos profesionales, por cuanto este 25% desde ese año no se les paga, y teniendo, como también se acreditó en la gestión judicial pendiente, la mención respectiva, no asociada al título, porque no todos los profesionales de la educación tienen asociada al título, sino conforme a la especialización que se desempeñan cada uno de estos profesionales. Bueno, en la materia que se discute en la gestión judicial pendiente es precisamente el derecho que le asiste a todos los educadores en manera transversal, ya sean educadores diferenciales o de aula regular, de percibir
el reconocimiento de la totalidad de este bono de reconocimiento profesional, tanto el 75% como el 25% de la mención, conforme la ley, ¿cierto?, establece ciertos requisitos que son demasiado restrictivos para que estos profesionales de la educación puedan acceder a ellos. En la misma línea argumentativa, aclarar que el rol que prestan las educadoras diferenciales por mandato expreso de la ley 20.370, que es la Ley General de Educación, que tuvo por finalidad fortalecer la educación de nuestro país, regulando los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa y fijando los requisitos mínimos que deben exigirse de acuerdo a cada nivel educativo. En su artículo 23 se refiere a la educación especial como la manera o principalmente la modalidad del sistema educativo que desarrolla su acción, y esto es muy importante, de manera transversal en los distintos niveles educativos, tanto de los establecimientos de educación regular como especial. Como ya sabemos, estos profesores de educación diferencial actualmente desarrollan sus funciones en la mayoría de los establecimientos públicos del país y también en la educación particular subvencionada a través de los llamados programas de integración escolar, donde ellos atienden a niños con necesidades educativas especiales, tanto permanente como transitoria. Por tanto, es muy importante relevar el actuar, ¿cierto?, y el desarrollo profesional de estos docentes. Y proveen también un conjunto de recursos humanos y técnicos especializados para ayudar, como bien decíamos, a las necesidades educativas de los alumnos. En este mismo sentido, agregar que en la gestión judicial pendiente, todos los educadores diferenciales incorporaron como prueba documental a la causa los respectivos títulos, así también las menciones conforme a su especialización, por cuanto efectivamente ellos tienen y se han perfeccionado justamente para desarrollar mucho mejor su labor. Y conforme lo anterior, se establece en este caso, a nuestro juicio, una discriminación arbitraria que resulta una infracción a la declaración consagrada en el artículo 1 de la Carta Fundamental y a las garantías constitucionales de la no discriminación, como sabemos, establecida en el artículo 19, número 2, derecho a la educación, por cuanto se tiene objeto el pleno desarrollo de la persona, del artículo 19, número 10, incisos 1 y 2, la libertad del trabajo y su protección en cuanto al derecho a la justa retribución y a la no discriminación en materia laboral, referidas en el artículo 19, número 16, incisos 2 y 3, y la no discriminación en materia económica del artículo 19, número 22, todos en relación al artículo 19, numeral 26 de la Constitución Política del Estado. Bueno, hace referencia principalmente a lo señalado por el Consejo de Defensa del Estado en su escrito de traslado, y que refiere precisamente a que esta normativa más bien infringe una norma de rango reglamentario, y esto queríamos señalar que no es así, por cuanto efectivamente es la misma ley, como ya lo mencionábamos, en sus artículos 4, 5 y 6, la que establece ciertos requisitos adicionales para acceder a esta bonificación en su componente de mención, por cuanto lo que nosotros estamos en este sentido invocando es que se declare inaplicable los artículos señalados de la ley 20.158 y no del reglamento, y este reglamento más que nada lo que hace es venir en sintonía de esta normativa y establecer la bajada justamente para limitar el acceso a este beneficio del componente de mención a los profesores de educación diferencial. Por tanto, tales disposiciones reglamentarias no pueden ser objeto de una inaplicabilidad, eso lo tenemos absolutamente claro. Y ciertamente nosotros lo que estamos aquí solicitando a este excelentísimo tribunal es que se declare inaplicable los artículos de la ley 20.158. Bueno, para finalmente restringir mi alegato, magistrado, me voy a referir sucintamente a lo señalado por la Corporación Municipal de Renca, también en su escrito de traslado, y en lo sustancial reitera su posición en orden a que los educadores diferenciales tienen derecho a percibir solamente la bonificación por reconocimiento profesional por el título y no la mención por constituir una modalidad del sistema Abogada, educativo. ha concluido su tiempo, así que le vamos a pedir redondear este argumento. Perfecto, ministro, muchas gracias.
Bueno, para concluir, como ya he señalado, los puntos importantes de esta inaplicabilidad, es importante señalar que nadie podría negar la importancia que han constituido los programas de integración escolar en las comunidades educativas y con ello los educadores y educadoras diferenciales a lo largo del país, tanto en los establecimientos públicos como los particulares subvencionados. Y por eso es de toda justicia que a estos profesionales de la educación se les retribuya el derecho que le corresponde en el pago de la correspondiente mención, considerando el desarrollo profesional de cada una y cada uno de ellos. Por cuanto solicitamos desde ya se declara inaplicable los artículos ya mencionados de la Ley 20.958, declarando que el mismo es inaplicable por producir efectos contrarios a la Constitución conforme a las normas ya citadas. Muchas gracias, excelentísimo tribunal. A usted, señor abogado. A continuación, por la Corporación Municipal de Renca, alega doña Paula Monsalves Manso, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra, abogada. Buenos días, excelentísimo tribunal, con vuestra venia. Vengo a alegar la causa ROL 19.625, solicitando se rechace el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por doña Constanza Rojas y otros profesionales de la educación. Las consideraciones por las cuales se solicita el rechazo de este requerimiento se fundan principalmente en la naturaleza de las normas impugnadas y así también la interpretación de las normas que los docentes solicitan su inaplicabilidad. Respecto a ello, los requirientes someten a conocimiento del tribunal la procedencia del componente mención del denominado bono de reconocimiento profesional en adelante indistintamente BRP, que corresponde al 25% de la bonificación, mientras que el 75% restante corresponde al título. El requisito para obtener este complemento del 25%, estableciendo las menciones asociadas al título referidas a especialidades en educación diferencial, no corresponden a subsectores del aprendizaje a un nivel educativo, razón por la cual la interpretación correcta es determinar que la educación diferencial no tiene derecho a dicho componente. Asimismo, el Ministerio de Educación, a través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del CPIP, instruyó a los sostenedores de establecimientos educacionales del país en el año 2008, una vez que esta ley entra en vigencia en el año 2007, acerca de la manera en la cual se debía acreditar la mención de las educadoras diferenciales. En consecuencia, este mismo organismo, dependiente del Ministerio de Educación, es quien determina si las menciones son o no o cumplen o no con los requisitos establecidos en la ley para acceder al referido componente mención. En cuanto al fondo, como ya lo ha planteado la contraria, como por el Ministerio de Educación a través del informe evacuado por el Consejo de Defensa del Estado, la controversia se centra en determinar si estos requisitos para acceder al componente de mención vulneran o no las garantías constitucionales consagradas en nuestra Carta Fundamental, referida a la igualdad ante la ley, el derecho a la educación, la libertad de trabajo y la justa retribución. Como primer antecedente, corresponde analizar, al igual como lo hizo la parte contraria, el artículo 23 de la Ley General de Educación, la 20.370, en donde define qué es la educación diferencial y establece que es una modalidad de sistema educativo que desarrolla su acción de manera transversal en distintos niveles. De la lectura simple de la norma se puede desprender que la educación diferencial es una modalidad del sistema educativo, excluye los distintos niveles y por tanto no cumpliría con uno de los presupuestos establecidos en la ley para acceder a la mención. Cabe hacer presente, excelentísimo tribunal, que esta norma que establece la definición de la educación diferencial no ha sido impugnada por los docentes y es más forma parte de la argumentación de los requirentes. Luego, el artículo 1 del mismo cuerpo legal dispone que la ley regula los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa, fija los requisitos mínimos que deberán exigirse a cada uno de los niveles de educación, y ahí esta es la parte relevante porque define cuáles son los niveles de la educación parvularia, básica y media, y regula el deber del Estado de velar por el cumplimiento y establece los requisitos para el proceso de reconocimiento oficial, entre otras consideraciones.
La interpretación correcta y armónica de ambos preceptos, esto es del artículo 23 y del artículo 1 de la Ley General de Educación, nos lleva inequívocamente a concluir que la educación diferencial juega un rol importante del sistema educativo, mas no es un nivel educacional, ya que solo se reconocen como niveles los antes mencionados. Luego, la Ley 20.158, que es la que en este momento se encuentra discutida, en su artículo 1 establece que se crea a contar del mes de enero del año 2007 una bonificación de reconocimiento profesional en adelante bonificación para los profesionales que se desempeñan en el sector municipal, particular subvencionado en establecimientos de la educación técnico-profesional regidos por el decreto ley número 3166 del año 1980 y que cumplen con los requisitos establecidos en los artículos siguientes. Esta es la primera norma, este es el primer artículo que nos define cuál es el marco para el cual los docentes que quieran acceder al componente mención de la bonificación de reconocimiento profesional deberán cumplir. Luego, el artículo 2 define en qué consiste define en qué consiste esta bonificación, otorgando un 75% por concepto de título y un 25% por concepto de mención. Como ya se había señalado, esta norma se estableció en el año 2007 con una vigencia hasta el año 2010, pero ha sido prorrogada su vigencia por diversos cuerpos legales por el tiempo. A continuación, como también señaló el relator, la Contraloría General de la República se ha pronunciado sistemáticamente sobre esta materia, señalando la interpretación que esta parte sostiene, como también el Consejo de Defensa del Estado, y así también lo ha reconocido el Tribunal de Primera Instancia, en donde sede laboral, en donde se discutió la tutela de derechos fundamentales. Luego, respecto a las otras normas que establecen cuáles son el mecanismo de obtención del reconocimiento de la mención, se establecen por el Ministerio de Educación, entre otros, a través del decreto número 40 del año 1996, en donde no se contempla en forma alguna la educación diferencial o especial. Luego, con posterioridad, fueron los decretos 259 y 260 del año 2007, en donde se fueron incorporando nuevas menciones. Como señalé previamente, el CPIP es quien determina mediante sus comunicaciones internas cuáles son las menciones a las cuales van a tener derecho los docentes diferenciales, estableciéndose un mecanismo tecnológico, una plataforma que es bastante simple, en donde se despliegan todas las menciones a las cuales tienen derecho los docentes y se selecciona la pertinente y se acompaña a la documentación. Refiriéndome sucintamente a cuáles son las garantías vulneradas, en primer término respecto a la vulneración de la garantía de la igualdad, cabe hacer presente que este excelentísimo tribunal en sentencia Rol número 28 ha establecido que la igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias y consecuencialmente diversas para los que se encuentran en situaciones diferentes. Es importante señalar que la ley que implementó el bono de reconocimiento profesional es del año 2007 y los docentes recién en este año, 15 años después, están impugnando por inconstitucionalidad la norma referida. Asimismo, resulta contradictorio que las normas impugnadas por los requirentes, por la contraria, es la misma que la tesis sostenida por esta parte, es decir, que para acceder al beneficio de la bonificación mención debe pertenecer a un subsector del aprendizaje o a un nivel educativo, tesis que no fue sostenida por los requirentes en sede laboral, siendo que establecían una interpretación de la letra I disyuntiva, por tanto no eran requisitos copulativos. Respecto a la vulneración del derecho a la educación, aquí existe un argumento falaz de parte de la contraria que se afecta en la garantía contenida en el artículo 19, número 2, inciso primero y segundo de la Constitución, porque el reconocimiento para obtener el pago del 25% de la bonificación en ningún caso vulnera el derecho a la educación. En efecto, los preceptos impugnados no impiden que los educadores diferenciales adquieran las especializaciones que ellos estimen pertinentes para el mejor desarrollo de su función,
Además, ellos desarrollan transversalmente y a diario, como también sostuvo la contraria, sus labores en todos los niveles educativos. Asimismo, no es el pago de la mención de los docentes diferenciales el elemento gravitante que determina el igual acceso a la educación respecto a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Sostener que así fuera resulta no conocer el sistema educativo y circunscribir el éxito del proceso educativo al pago de una bonificación de los educadores que intervienen en dicho proceso. Respecto a la vulneración del artículo 19, número 16, inciso segundo y tercero, derecho a la justa retribución y el principio de no discriminación, el no pago de la mención no constituye una vulneración de esta garantía constitucional, toda vez que el legislador estableció requisitos objetivos para tener derecho al pago de la mención asociada. A su vez, la Ley General de Educación no ha sido impugnada por los requirientes, que es la que define la educación diferencial como una modalidad. Por tanto, realmente no puede considerarse que hay una vulneración en este sentido. En cuanto a la vulneración de la garantía de no discriminación, no es efectivo que se esté estableciendo un límite al derecho al desarrollo profesional de los requirentes o a desarrollar libremente sus competencias. Tampoco hay un impedimento al acceso a oportunidades laborales. Esta afirmación se sustenta en la definición de la educación diferencial como una modalidad de sistema educativo. Respecto a la vulneración del artículo 19, número 22, la no discriminación en materia económica, los requirentes declaran que la profesión docente no es solo una actividad laboral, sino que se trata de una actividad económica, una afirmación contradictoria con el principio de exclusión del lucro dentro de la actividad docente. Luego, en cuanto a sostener a que no existe diferencia entre la actividad propia de un docente regular y de un educador diferencial en cuanto a la entrega de instrucciones conocimiento, siendo la diferencia entre uno y otros los educandos, me permito señalar que nuevamente constituye una afirmación falsa. Existen diferencias entre unos y otros. Primero, lo que se ha sostenido firmemente por esta parte en cuanto constituye una modalidad del sistema educativo. Abogada, ha terminado su tiempo, así que le pediría que vaya redondeando. Perfecto, Presidenta. Continuando, respecto a que no existe una discriminación en materia económica, me permito señalar que nuevamente constituye una afirmación falsa. Existen diferencias entre unos y otros. Primero, lo que se ha sostenido firmemente por esta parte en cuanto a que constituye una modalidad del sistema educativo. Luego hay una serie de diferencias que no dicen relación con los estudiantes, sino que con el tipo de actividades desarrolladas en sala. Por ejemplo, la jefatura de un curso, estar al cargo de un curso completo o desarrollar contenidos asociados a una asignatura o, como señala la ley, a un subsector del aprendizaje. Todas estas actividades de los docentes regulares. No resulta justo establecer que mediante la aplicación de la ley se discrimina a aquellos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales y que nuestro sistema educativo ha hecho esfuerzos sistemáticos por integrar al proceso educativo a partir del pago de la mención de los docentes diferenciales. Por tanto, y por todas las consideraciones antes expresadas, excelentísimo tribunal, esta parte solicita se declare el rechazo del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional deducido por doña Constanza Rojas y otras profesionales de la educación. Gracias. Usted, señor abogado, por el Consejo de Defensa del Estado, hasta por 10 minutos, alegue el abogado don Juan Carlos Zamora Alarcón. Tiene la palabra, abogado. Tiene muteado su micrófono. No, vamos a verlo al tiro, sí. Ahí sí, ahí le escuchamos. ¿Ahí sí? Ya, ahí sí. Bueno, con la venia de señoría selectísima y la señora presidenta, alego solicitando el rechazo del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad establecido en esta causa. Señoría, basado en los siguientes antecedentes. Como una cuestión previa, señoría, esta parte quisiera dejar sentado algunos antecedentes fácticos que ya la requirente, la representante de los requirentes ha hecho presente. Aquí nos encontramos, señoría, frente a una situación en el cual los requirentes son todos, una cosa que no está en discusión, son todos educadores diferenciales. Acto seguido, señoría, que estamos hablando aquí de la aplicación o no de los beneficios que otorga la ley 20.158, ¿ya? Solicitando que se declaren inconstitucionales determinadas normas de dicha ley. Señoría, en ese contexto, de esta parte quisiera dejar establecido, señoría, que acá nos encontramos, señoría, frente a un requerimiento que carece de todo sustento, puesto que, como se expresó en nuestro libelo, si bien la ley establece
esta ley 20.158 establece el beneficio, señoría, de otorgar a todos los docentes de un bono de reconocimiento profesional, ¿ya? Señoría, establece el mismo artículo 1 de la ley 20.158 establece cuáles son los requisitos para poder optar a esos beneficios. Y dice que se establecen en los artículos siguientes. El artículo segundo, señoría, es el que establece justamente la exigencia que sea para obtener el beneficio completo, el 100%, aparte científico ya les corresponde, que es reconocido por los requirentes como un beneficio que se les reconoce y que lo han percibido. Para obtener el 25% restante se requiere que tenga una mención asociada a un subsector de aprendizaje o un nivel educativo. Sería esa parte que la norma dispuso y que se entiende que es discriminatoria y que se entiende que debiera dejarse de aplicar por ser inconstitucional y atentar a determinadas normas constitucionales. Esta parte se entiende que carece de todo fundamento, puesto que al establecerse esos requisitos, y en palabras propias de la propia requirente, ha hecho referencia a que hay una diferencia entre los profesores que tienen una mención y que ella se refiere a los profesores regulares o de habla regular, ¿ya? O sea, los educadores diferenciales no son profesores regulares. Al contrario, ¿cierto? Como su señoría, como se ha quedado expuesto tanto en el relator como en las alegaciones anteriores, los educadores diferenciales no cumplen el requisito de pertenecer a un subfactor del aprendizaje, un subsector del aprendizaje, puesto que no desempeñan esa labor, sino que al contrario tampoco pertenecen a un nivel educativo, puesto que son funciones que cumplen a nivel transversal para todos los niveles educativos. Y ya quedó claro, señoría, que los niveles educativos son solamente tres: la educación media, la educación básica y la educación parvularia. No se menciona a la educación, a los educadores diferenciales. En este contexto, esta parte entiende que lo que se ha discutido acá como una norma de vulneración inconstitucional carece de todo fundamento, puesto que no hay una contradicción abierta entre la norma que se dice inconstitucional y la Constitución. Lo que hay acá, señoría, es un problema de interpretación, ¿ya? De interpretación, señoría, en el sentido que, como ha quedado expuesto en el propio libelo de la requirente, en el señala que fue resuelto por el primer juzgado del trabajo en su acción de tutela de una forma determinada, en que se rechazó su acción de tutela por aplicación de estas normas. Señoría, hay un problema de interpretación de normas más que de inconstitucionalidad. Por lo tanto, esta teoría, señoría, como se dijo también por la Corporación Municipal, ha sido ratificada por la Contraloría General de la República en distintos dictámenes, tanto, digamos, desde el año 2010 en adelante, que la Contraloría ha sido consultada y ha sido ratificada en distintos dictámenes en esta teoría de que no le corresponde a los educadores diferenciales el tener derecho al 25% de la mención por no reunir los requisitos que en ella se exige. En este contexto, señoría, esta parte solicita que se debe rechazar este recurso, este requerimiento de inaplicabilidad por carecer de todo fundamento, señoría. En otro orden de ideas, señoría, esta parte ha hecho presente también que, sin perjuicio que la norma señale que establece determinados requisitos, ¿ya? No pueden significar que atenten contra las normas constitucionales que señala la actora, señoría, como ha quedado latamente expuesto tanto por el propio relator y por la representante de la corporación, ¿ya? No se puede vislumbrar un atentado al artículo 1 de la Constitución en cuanto a la igualdad de dignidad y derecho que asiste a todas las personas. Tampoco, señoría, el artículo 19, número 2, como la igualdad ante la ley,
¿ya? Puesto que hay un requisito esencial, es que todos se encuentren en la misma condición. Y acá ha quedado claro, incluso lo conocimos los propios requirientes, que los educadores diferenciales no son profesores regulares, porque así lo señala ella, ¿no es cierto?, hace la diferencia entre docentes regulares y educadores diferenciales, ¿ya? Por lo tanto, si no están en la misma condición, no puede alegarse este principio de la igualdad ante la ley, puesto que tienen que estar en iguales condiciones. Tampoco, señorías, se vislumbra antecedente alguno que pueda servir de fundamento para decir que se atenta contra el diccionario número 10, inciso 1 y 2, artículo 19, número 16, inciso primero y segundo, respecto a la justa distribución y no discriminación en materia laboral, por los fundamentos ya expuestos incluso por nuestra colega de la Corporación Municipal. Tampoco, señoría, respecto a la libertad económica. En estas consideraciones, señoría, esta parte entiende que el requerimiento debe ser rechazado por no existir ningún rasgo de inconstitucionalidad en las normas que han sido cuestionadas de la ley 20.158, y al contrario, como se dijo por el relator, se ha obrado con estricto apego al artículo 6 y 7 de la Carta Fundamental, sin llegar a pasar a llevar ninguna norma constitucional, ¿ya?, como erróneamente pretende sostener la requiriente. En este contexto, señoría, esta parte entiende que debe ser rechazado completamente el requerimiento por inconstitucionalidad, por no existir norma constitucional vulnerada, sino que, por el contrario, ¿no es cierto, señoría?, se derivó de una interpretación de la norma que sí fue acogida por el primer juzgado del trabajo de la ciudad de Santiago, y que actualmente, ¿no es cierto?, se encuentra con un recurso de nulidad en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. En este contexto, señoría, esta parte solicita el rechazo completo de la norma, del requerimiento, con la expresa condenación en contra. Esa es mi intervención, señoría. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Señoras ministras, señores ministros, preguntas que formular a los abogados, se va a dirigir a los abogados el ministro señor Núñez. Sí, muchas gracias. Buenos días. Es una pregunta para todas las partes. Del texto del requerimiento y de las presentaciones orales que se han hecho acá y de la misma ley, se entiende que las menciones son referidas a subsectores, dice la ley, o a niveles, ¿verdad? Aquí se nos ha explicado respecto de los niveles que, de acuerdo con la ley, no habría un nivel asociado a la educación diferencial, ¿verdad?, por ser transversal. Entonces yo no les voy a preguntar por los niveles. Mi pregunta es, con relación a los subsectores, ¿es posible que exista algún postítulo vinculado, por ejemplo, voy a inventar, a lenguaje, educación diferencial en lenguaje o en matemáticas? Y si de haberlo, ¿podría la persona que tenga esa mención o ese postítulo optar a ese, digamos, 25% asociándolo a alguno de los subsectores? Yo entiendo que en algún momento en Chile se impartió la carrera con una mención que era lenguaje y que era literacidad y matemática. Esos son disciplinares, se refieren a subsectores. En ese caso, un educador diferencial, titulado, por ejemplo, Universidad de los Leones, que tenía hasta el 2012 impartía esa mención, ¿podría optar a este 25%? ¿Califica como subsector la literacidad y el lenguaje? O si alguna universidad impartiera un postítulo en educación diferencial específicamente vinculada a las matemáticas, ¿podría calificar como a este 25%? Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es con relación a la condición de los docentes requirentes. Si una universidad impartiese alguna mención, estuve revisando acá las menciones, claro, ninguna de las menciones que están en las universidades refieren a subsectores. Las menciones que he visto en las carreras vigentes son desarrollo cognitivo, integración escolar, dificultades específicas del lenguaje, discapacidad, en fin. Yo entiendo que ninguna de las requirentes tiene ninguna mención, ¿no? Esas son mis preguntas. Señora presidenta, ¿me permite responder? Sí, adelante, tiene la palabra.
Efectivamente, como lo afirmaba, las menciones de estos profesionales de la educación son principalmente referidos a su especialización. Por ejemplo, trastornos específicos del lenguaje, de espectro autista, integración escolar, discapacidad. Por tanto, ninguno se asocia a un subsector específico del aprendizaje. Eso no se da en las universidades por cuanto efectivamente los programas de integración escolar actualmente están enfocados a venir a recoger una problemática, ¿cierto?, de inclusión que se ha dado en los establecimientos educativos, principalmente con la atención de estos alumnos, tanto a nivel transitorio o permanente, ¿ya? Pero ninguna de las universidades, para dejarlo claro, entrega una mención en un determinado subsector, ya para aclarar ese punto. Muchas gracias. ¿Alguno de los otros abogados se quiere referir a la pregunta? Adelante, abogado. Perdón, quisiera hacer el siguiente alcance, señoría. Como lo reconoce la propia requirente, doña Catherine Rosa, efectivamente, señoría, las educadores diferenciales tienen un conocimiento de aplicación transversal, ¿ya? No hay un subsector de aprendizaje determinado que impartan las universidades para que le puedan servir de mención especial que les permita obtener el 25%. ¿Ya? Sino que es parte de la formación profesional que ellos están adquiriendo en la respectiva universidad. ¿Ya? De otorgarse a lo mejor una mención especial, como decía el señor ministro integrante que hizo la consulta, a lo mejor podría darse, pero en este momento no hay mención especial que permita optar a ese beneficio. Ese es mi comentario, señor. Presidenta. Perdón, abogada Monsalves, adelante. Sí, Presidenta, me gustaría agregar también que, como bien ha señalado el abogado del Consejo de Defensa del Estado, la educación diferencial es una modalidad de enseñanza que trasciende a todos los niveles educativos y que por tanto está configurada ya desde las universidades cómo debe impartirse la carrera y cuáles son los objetivos a los cuales debe apuntar. No apunta a subsectores del aprendizaje, no apunta a, por ejemplo, una asignatura de lenguaje o de matemáticas, apunta a atender a niños con necesidades educativas especiales, que son más bien transversales y no acotadas a un determinado espectro de asignaturas o nivel educativo. Por tanto, aun cuando existiera una mención de la naturaleza que señala el ministro, el Ministerio de Educación, a través de su plataforma y del CPIP, no la tendría en el listado de las menciones que dan derecho a esta bonificación. Por tanto, no sería posible acceder a dicho beneficio. Gracias. Muchas gracias, señoras y señores abogados. Otras preguntas por parte de los señores ministros. La ministra Silva va a consultar. A todos los abogados, en relación al artículo 2, que me llama la atención de la ley en el inciso 3, me gustaría que comentaran, por favor, qué significa, porque se dice, para tener derecho a percibir el total de la bonificación, o sea, por lo tanto, la bonificación por título profesional y además, entiendo yo de la mención, el profesional de la educación deberá acreditar que cuenta con una mención asociada a su título, o que dicha mención corresponde a un subsector de aprendizaje o nivel educativo. Esta frase, una mención asociada a su título, ¿podría referirse entonces a una subespecialización como la que se acaban de mencionar? ¿Cómo comprenden ustedes esa norma? Tienen la palabra los señores abogados. Le voy a dar por el orden de sus alegatos a la requirente, el abogado Rosa Segovia. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, para responder, esta ley, la 20.158, lo que hace es restringir los tipos de menciones, ¿ya? Por cuanto los restringe respecto a un subsector de aprendizaje, como bien decíamos, o nivel educativo, por cuanto efectivamente estas menciones, como ya lo comentábamos, trastornos específicos del lenguaje, de espectro autista, discapacidad, no es posible pagarlas ciertamente porque la norma lo impide. La misma ley 20.158 establece esta restricción, por tanto, si no están
insertas dentro de un nivel educativo específico, no es posible pagarlas. Y por eso este requerimiento de inaplicabilidad, porque siendo profesionales de la educación, ya que de alguna forma son todos, de acuerdo a la ley 20.070, tienen efectivamente esa calidad, aquí se hace una distinción, por cuanto el espíritu de esta ley era efectivamente incentivar la especialización de los profesionales de la educación, pero entendamos que en ese momento, el 2007, todavía no se incluían en los establecimientos educacionales los programas de integración escolar que hoy sabemos que están transversalmente en todo el país. Ya espero haber respondido a su pregunta. Vamos, la abogada de la Corporación Municipal de Renca se quiere referir a este punto, o el abogado del Consejo de Defensa del Estado. Sí, Presidenta, muchas gracias. Bueno, la interpretación que esta parte hace del artículo segundo, inciso tercero de la ley 20.158 es que, si bien se establece el derecho a obtener el pago total de la bonificación con tener una mención, asimismo, el mismo artículo, valga la redundancia, establece que esta mención debe ser asociada a un subsector del aprendizaje a un nivel educativo, por cuanto el beneficio para obtener y acceder a dicha mención es que cumpla con estos requisitos. Ahora bien, efectivamente, como dice la abogada de las requirentes, esta es una ley que estableció diversos incentivos para los profesionales de la educación, pero no es una ley que se ha mantenido estática durante el tiempo. Desde el año 2007 en adelante se han ido incorporando modificaciones y se ha ido prorrogando la vigencia de la misma ley. Por tanto, no es efectivo que no se incorpore o no se considere a la educación diferencial como relevante dentro de la educación. Hay otras normas que sí lo consideran. Gracias. Abogado del Consejo de Defensa del Estado. Solamente un alcance, señoría, en el sentido de que el Fisco de Chile, por intermedio del Ministerio de Educación y de todos los sostenedores respectivos, como el caso de la Municipalidad de Renca, se han preocupado siempre de destacar la importancia de los educadores diferenciales. Aquí no estamos hablando de la importancia o no de su función, y si sirven o no para integrar o no integrar a otras personas que puedan tener alguna discapacidad, sino que, señoría, acá lo que se trata de interpretar en la norma que se consulta, y como lo ha hecho la Contraloría General de la República, y así también se establece o se desprende de los decretos supremos 259 y 260, que sirven de reglamento a dicha ley, es establecer si justamente los educadores diferenciales cumplen o no los requisitos de tener un subsector del aprendizaje o estar en un nivel educativo, cosa que claramente se ha establecido que no es así, y por ende, señoría, expresamente se les ha desligado de este beneficio por no reunir los requisitos que la propia ley estableció. Solamente se alcanza, señoría. Gracias, abogados. ¿Más preguntas de parte de los señoras o señores ministros? Yo tengo una pregunta para los abogados, para todos. El 2008 entiendo que comienza el programa de integración educativa y coincide además con la ratificación que hace el Estado de Chile de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tengo una pregunta de hecho y una de interpretación jurídica. La de hecho es que nos pudieran ilustrar respecto a cuál es la población de educandos que atienden los profesores de educación diferencial en la comuna. Estamos hablando de 21 profesores, por lo tanto parece ser que es significativo. Y mi pregunta de interpretación jurídica dice relación con
cómo incide las obligaciones que ha contraído el Estado en el marco de la Convención sobre Derechos de las Personas de Discapacidad en la implementación de la ley cuya inaplicabilidad hoy día estamos analizando. En particular, referirse al artículo 4, letra I, que impone al Estado la obligación de promover la formación de profesionales que trabajan con personas con discapacidad, y el párrafo que se refiere al derecho a la educación específicamente, que aquí ha sido analizado a la luz del artículo 19, número 10 de la Constitución, pero que impone obligaciones específicas al Estado en el 24.4 en relación a instar por la formación de profesionales en esta área. Abogada Rosas. Sí, Presidenta. Bueno, respecto de su primera pregunta, señalar que aproximadamente son 10 alumnos por curso los que los profesores diferenciales atienden dentro de su especialización. Sabemos que hay alumnos con necesidades educativas especiales, con autismo, con alguna dificultad también motora, por cuanto efectivamente se establece también dentro de esta capacitación, ¿cierto? Alumnos tanto permanentes como transitorios, ¿ya? Pero aproximadamente el universo que ellos atienden son 10 alumnos por curso en distintos subsectores del aprendizaje, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? De que estos profesores de educación diferencial, ¿cierto? Intervienen en el aula regular con los alumnos, perdón, intervienen en el aula regular con los alumnos, ya sea de manera presencial o por grupos, ¿ya? Por tanto, tienen una incidencia en todos los subsectores de aprendizaje, como vemos en la práctica. Eso se ha dado así y, como bien lo decíamos, en todas las modalidades también, porque sabemos que en la educación parvularia, en la educación básica y en la educación media, ya técnico profesional también tenemos que hay terapeutas ocupacionales que de alguna manera están insertados en estas comunidades educativas justamente atendiendo a estos alumnos con necesidades educativas especiales. Eso para responder a su pregunta. Y efectivamente, como bien lo señalábamos, estos educadores diferenciales responden a una necesidad y a ciertos tratados internacionales ratificados por Chile, ¿cierto? En el sentido de ir avanzando hacia la inclusión en el sistema educativo. Y por tanto, el no pago de esta mención también es un desincentivo para la especialización de estos profesionales de la educación, porque esa es la finalidad. Eso, Presidenta, muchas gracias. ¿Al resto de los abogados? Sí, gracias, Presidenta. Bueno, respecto a su consulta, en cuanto a la matrícula total de estudiantes que son atendidos bajo la modalidad de la educación diferencial o el programa PIE, nosotros en nuestra comuna tenemos una matrícula total de 7.237 estudiantes y alrededor de 1.000 estudiantes pertenecen a la formación del equipo PIE. Por tanto, reciben atención de profesionales de la educación diferencial. Ahora, en cuanto a su pregunta de la interpretación jurídica y del cumplimiento del Estado, que incluye en este caso a la Corporación y al Ministerio de Educación respecto de las obligaciones contraídas por nuestro país en temas de tratados internacionales, cabe hacer presente que el equipo PIE está conformado por diversos profesionales para hacer efectiva la inclusión dentro de la educación. Hay diversos otros incentivos que van más allá del reconocimiento de la mención. Un equipo PIE está conformado por educadores diferenciales, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, trabajadores sociales. Existe una intervención del Estado completa respecto del estudiante y sus familias, que va mucho más allá de la actuación que, si bien, como señaló el abogado del Consejo de Defensa del Estado, y esta parte también reconoce, es tremendamente relevante en el proceso educativo de los estudiantes con necesidades educativas especiales, forma parte del conjunto de medidas. Esta corporación particularmente destina parte adicional de los recursos financieros a promover la educación PIE, a promover la integración de los estudiantes a través del
del programa PIE, adecuar en todas las exigencias que la normativa exija, establecimientos educacionales, contratar más profesional, incluso a costo propio, como ha ocurrido últimamente y que también ha sido noticia a nivel nacional, con las reiteradas y largas y prolongadas licencias médicas de los profesionales de la educación. Por tanto, creo que sí existe un compromiso y un cumplimiento bastante importante del Estado respecto de los tratados internacionales en esta materia. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Sí, señoría. Abogado. Sí, solamente para sumarme a las palabras de la colega de la Corporación Municipal de Renca, en el sentido que el Estado siempre ha estado preocupado de respetar la importancia de la educación diferencial en todo nivel, señoría. Partiendo por la ratificación de los tratados internacionales, y como señalaba doña Paula Monsalve, instar para que en cada establecimiento se establezca la mayor disponibilidad para una adecuada atención de estas personas que sufren de alguna discapacidad. Incluso incluyendo el programa PIE, ¿no es cierto?, que se establece, que ha hecho referencia doña Paula Monsalve, y todas las otras acciones que el Estado desarrolla en cumplimiento a la normativa para dar este realce específico a la educación diferencial, pero ello no significa, señoría, que pertenezcan a un nivel educativo específico, sino que es totalmente transversal, como se ha dicho, y tampoco a un subsector del aprendizaje, ¿ya? Sino que, por lo tanto, señoría, esta parte del Estado sí reconoce la importancia de la educación diferencial y le ha brindado todo el apoyo necesario, tanto normativo como económico, a través del Ministerio de Educación, a los distintos establecimientos, y a su vez, señoría, no por ello, ¿no es cierto?, que se hagan merecedores de este beneficio en su totalidad, reconociendo que ya reciben el 75%, el 70%. Muchas gracias, señor. A ustedes. Bueno, no habiendo más preguntas, terminamos la vista de la causa. Que tengan un buen día. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias.